Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. A veces me pregunto si hay cosas en este mundo que no deberíamos ver, cosas que existen en lugares donde la luz no llega y que solo esperan el momento correcto para mostrarse. Yo nunca creí en nada de eso. Era un hombre común, trabajador, con mi familia y mis rutinas. Pero lo que me pasó hace 5 años me quitó esa tranquilidad para siempre. Ahora sé que hay cosas ahí afuera, cosas que no podemos explicar y que no se van solo porque cerremos los ojos. Esta es mi historia, y aunque quisiera que fuera mentira, cada palabra que voy a contar es real. Me llamo Roberto, tengo 52 años y soy de Guerrero. Toda mi vida la pasé en este estado, conociendo sus pueblos, sus montañas, su gente. Hace 5 años, mi esposa y yo decidimos mudarnos a una colonia nueva que estaban construyendo en las afueras de nuestro pueblo. Era un lugar tranquilo, o eso parecía. Las casas eran nuevas, recién pintadas, con patios grandes. El problema era que alrededor había muchos terrenos vacíos, llenos de hierba alta, arbustos secos y árboles viejos que nadie había cortado. Pero el precio era bueno y necesitábamos más espacio para los niños. Nos mudamos un sábado de septiembre. Recuerdo que hacía mucho calor ese día. Mi hija menor, Lupita, tenía apenas 5 años. Era una niña alegre, siempre jugando, siempre riéndose. También estaba mi hijo mayor, Daniel, de 7 años, que era más serio pero muy protector con su hermanita. Los primeros días todo fue normal. Desempacamos, acomodamos los muebles, conocimos a algunos vecinos. La casa quedaba en una esquina, y justo enfrente había un terreno grande, todo abandonado, lleno de maleza, y con los restos de lo que parecía haber sido una construcción vieja. Tal vez un rancho o una casa que nunca terminaron. Una noche, como a la semana de habernos mudado, Lupita llegó corriendo a la sala mientras veíamos la televisión. Venía del patio donde había estado jugando con Daniel. Tenía los ojos muy abiertos y parecía asustada. «Papi, hay una señora en el terreno de enfrente», me dijo con voz temblorosa. «¿Una señora? ¿Qué señora, mi amor?», le pregunté sin darle mucha importancia. Pensé que había visto a alguna vecina caminando. «Una señora vieja. Está parada ahí nomás mirando para acá», respondió señalando hacia la ventana. Me levanté y me asomé. Ya estaba oscureciendo, pero todavía se veía un poco. No había nadie en el terreno, solo la hierba moviéndose con el viento. «No hay nadie, Lupita. A lo mejor viste una sombra o un arbusto», le dije acariciándole la cabeza, pero ella insistió. «Sí hay, papi, es una señora toda de negro con el pelo blanco bien sucio, y no tiene ojos». Eso me dio un escalofrío. No voy a mentir, pero me reí para tranquilizarla. «Los niños tienen mucha imaginación», le dije a mi esposa después, cuando acostamos a Lupita. Ella asintió, pero se veía preocupada. Los siguientes días, Lupita siguió hablando de la señora. Decía que la veía todas las tardes, siempre en el mismo lugar del terreno, siempre quieta, siempre mirando hacia nuestra casa. Y siempre repetía lo mismo, que no tenía ojos, solo piel arrugada y lisa donde deberían estar. Empezó a decirnos que la señora la llamaba por su nombre. Me dice: «Lupita, Lupita, ven acá». «Pero yo no voy porque me da miedo», nos contó una tarde mientras comíamos. Mi esposa y yo nos miramos. Ya no nos parecía tan gracioso. Le prohibimos a Lupita salir al patio sola y le dijimos que si volvía a ver a esa señora, nos avisara de inmediato. Daniel también empezó a decir que sentía que alguien los observaba cuando jugaban afuera, aunque él nunca vio a nadie. Pasaron 2 semanas. Una noche, como a las 11, me levanté para ir al baño. Al pasar por la sala, miré por la ventana sin querer, solo por costumbre. Y ahí estaba, una figura de mujer, parada en medio del terreno baldío, vestida completamente de negro, con un vestido largo que le llegaba hasta los pies. Su pelo era blanco, largo y sucio, como si llevara años sin lavárselo. Y aunque había poca luz de la calle, pude ver su cara. O más bien,
Lo que faltaba en su cara, no tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos había solo piel, arrugada y hundida, como si nunca hubieran existido. Pero yo sabía, con cada fibra de mi cuerpo, que ella me estaba viendo. Me estaba mirando directamente a través de esa ventana. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, mirándola, sintiendo cómo el miedo me subía por la espalda como agua helada. Ella no se movía. Solo estaba ahí, de pie, con los brazos colgando a los lados, completamente inmóvil. Cerré las cortinas de un jalón y corrí al cuarto. Desperté a mi esposa y le conté. Ella quería ir a ver, pero le dije que no, que era mejor quedarnos adentro. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara sin ojos mirándome. Al día siguiente fui al terreno a revisar. No había nada, solo hierba, piedras, basura vieja. Pregunté a los vecinos si sabían algo de ese terreno. Una señora mayor, doña Carmen, me dijo algo que me heló la sangre. Ahí antes había un rancho viejo hace como 20 años. Vivía una mujer sola, bien rara ella. La gente decía que hacía trabajos, que era bruja. Un día desapareció. Nunca la encontraron. Dicen que se la llevó el diablo por andar en cosas malas. No quise creerlo, pero ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Esa misma noche la vi otra vez. Y ahora estaba más cerca. Ya no estaba en medio del terreno. Estaba cerca de la barda de mi casa, en la misma posición, inmóvil, sin ojos, mirándome. Las noches siguientes fueron peores. La veía cada vez más cerca. Primero junto a la barda, luego dentro de mi patio. Una madrugada escuchamos golpes en las ventanas, como si alguien tocara con los nudillos, suave pero insistente. Cuando me asomé, ahí estaba ella, pegada al vidrio, con la cara sin ojos presionada contra la ventana. Lupita empezó a tener pesadillas. Lloraba todas las noches diciendo que la señora entraba a su cuarto y se quedaba parada junto a su cama. Daniel también empezó a verla. Me dijo que una tarde, mientras jugaban en el patio, la vio salir de entre los arbustos del terreno, caminando muy despacio hacia ellos. Desesperado, llamé a un sacerdote del pueblo. Vino y bendijo la casa, roció agua bendita en todas las habitaciones, en las puertas, en las ventanas. Rezamos juntos. Puse crucifijos en cada cuarto. Por unos días pareció funcionar. No vimos nada. No escuchamos nada. Pensé que tal vez ya se había ido, pero estaba equivocado. Una tarde, como 2 semanas después de la bendición, las cosas empeoraron de una forma que nunca imaginé. Era un jueves. Todavía había sol, como las 4 de la tarde. Yo acababa de llegar del trabajo y estaba cambiándome de ropa cuando escuché a mi esposa gritar desde la cocina. Salí corriendo y la encontré en la ventana, pálida, con la mano en la boca. «Roberto, mira», me dijo señalando hacia el terreno de enfrente. Ahí estaba la mujer, pero ahora era diferente. Ya no estaba inmóvil, estaba caminando, despacio, arrastrando los pies por la tierra, y venía directo hacia nuestra casa, en pleno día, como si ya no le importara esconderse. «¿Dónde están los niños?», grité. Mi esposa señaló al patio trasero. Corrí hacia allá y los vi. Lupita estaba parada junto a la reja, completamente quieta, mirando hacia el terreno. Daniel estaba a su lado, jalándola del brazo, tratando de que entrara a la casa, pero ella no se movía. Parecía estar en trance. Salí al patio y tomé a Lupita en brazos. Ella seguía con la mirada fija hacia el terreno como si no me escuchara. «Lupita, reacciona», le decía sacudiéndola suavemente. De pronto parpadeó y empezó a llorar. «Papi, me está llamando. Dice que vaya con ella. Dice que ya es hora». Metí a los niños a la casa y cerré todas las puertas con seguro. Mi esposa lloraba abrazando a Lupita. Yo me asomé por una rendija de la cortina y ahí estaba la mujer, ahora del otro lado de mi barda, parada en la banqueta, frente a mi casa. Levantó un brazo lentamente y señaló hacia la ventana del cuarto de Lupita. Luego abrió la boca, no sé si para hablar o para gritar, pero no salió ningún sonido. Solo ese gesto horrible, esa boca abierta en una cara sin ojos.
Me armé de valor y salí a la calle con un palo en la mano. «Déjenos en paz, váyase de aquí», le grité. Pero cuando llegué al lugar donde estaba, ya no había nadie. Solo el viento moviendo el polvo de la calle. Esa noche hablé con mi esposa. Teníamos que irnos de esa casa. Pero el problema era el dinero. Habíamos gastado todos nuestros ahorros en la mudanza y en arreglar la casa. No podíamos irnos así nomás. Decidimos aguantar un poco más, juntar dinero, y mientras tanto cuidar mucho a los niños. No los dejábamos salir solos ni un segundo. Pasaron 3 semanas tensas. Seguíamos viendo a la mujer, pero ahora solo de noche, otra vez en el terreno, observando. Los golpes en las ventanas continuaban. Lupita ya casi no dormía. Se la pasaba en nuestra cama, temblando, diciendo que la señora le hablaba en sueños, que le decía que pronto vendría por ella. Entonces llegó ese día, ese maldito día que me quitó todo. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en el cuarto arreglando unas cajas. Mi esposa fue a la tienda de la esquina, como a 3 casas de distancia. Los niños estaban en el patio jugando con una pelota. Les había dicho 1000 veces que no salieran al frente, que se quedaran atrás, donde yo pudiera verlos desde la ventana del cuarto, pero la pelota rodó hacia el jardín de enfrente. Escuché a Daniel decir: «Voy por ella, espérame aquí». Me asomé y lo vi saltar la pequeña barda del jardín delantero. Lupita se quedó del otro lado, esperándolo. Lo que pasó después fue tan rápido que casi no lo vi. Del monte de arbustos del terreno baldío salió la mujer, pero ahora no caminaba despacio. Venía corriendo, más rápido de lo que cualquier persona vieja podría moverse. Daniel gritó. Yo grité. Salí corriendo de la casa. Cuando llegué al jardín, la mujer ya tenía agarrada a Lupita. La tenía del brazo jalándola hacia el terreno. Lupita gritaba, pataleaba, lloraba. Daniel trataba de jalarla del otro brazo, pero no podía. Yo corrí con todas mis fuerzas. Sentí que mis piernas no me respondían, como en las pesadillas cuando quieres correr pero no avanzas. Llegué hasta ellas y traté de arrebatarle a mi hija, pero la fuerza de esa cosa era inhumana. Me empujó con una mano y caí al suelo. Cuando me levanté, ya se la estaba llevando, arrastrándola por la tierra hacia el monte de arbustos. Lupita extendía los brazos hacia mí gritando: «Papi, papi, ayúdame». Corrí detrás de ellas. Daniel también corría llorando. Entramos al terreno baldío, abriéndonos paso entre los arbustos que nos arañaban la cara y los brazos. Podía ver el vestido de Lupita entre las ramas, escuchar sus gritos que se iban alejando, pero de pronto todo quedó en silencio. Los gritos se detuvieron. Seguimos corriendo hacia donde las habíamos visto, pero ya no había nada. Solo arbustos, basura, tierra seca. Busqué por todos lados, gritando su nombre hasta quedarme sin voz. Mi esposa llegó corriendo, otros vecinos también. Buscamos toda la tarde, toda la noche. Al día siguiente, en la parte más profunda del terreno, entre unas piedras y ramas secas, encontramos su vestido. El vestido rosa que llevaba puesto. Estaba enganchado en una rama baja, desgarrado, con tierra, pero nada más. Ni rastro de Lupita, ni un zapato, ni nada. Llamamos a la policía. Vinieron, buscaron, pusieron avisos, hicieron lo que hacen siempre, pero nunca la encontraron. Pasaron los días, las semanas, los meses. Nunca apareció. La policía decía que tal vez alguien se la había llevado, que siguieran buscando. Pero yo sé lo que vi. Yo sé quién se la llevó. Nos tuvimos que mudar de esa casa. No pudimos quedarnos ni un día más. Daniel quedó traumado. Ya no habla mucho. Mi esposa llora todas las noches. Yo tampoco duermo bien. Cada vez que cierro los ojos veo a mi niña estirando los brazos hacia mí, pidiendo ayuda, mientras yo no podía hacer nada. A veces en las noches siento que alguien me observa. Me levanto y miro por la ventana, aunque ya vivamos en otro lugar, en otra colonia. Y tengo miedo de que algún día, cuando mire hacia afuera, vea a esa mujer otra vez, parada ahí, sin ojos, señalando mi casa. No sé dónde está Lupita. No sé si sigue viva en algún lugar oscuro o si ya no está en este mundo.
Lo único que sé es que yo fallé. Fallé en proteger a mi hija. Y eso es algo con lo que voy a tener que vivir todos los días que me queden. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que existen donde no llega la luz. Y a veces, esas cosas nos encuentran. Nos quitan lo que más amamos. Y no podemos hacer nada para evitarlo. Esta es mi historia. Y ojalá nunca te pase algo así. Ojalá nunca veas lo que yo vi. Porque si lo ves ya será demasiado tarde. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno ve y que preferiría nunca haber visto. Mi abuela siempre decía que hay seres que no pertenecen a nuestro mundo, criaturas que andan buscando lo que no les pertenece. Yo nunca le creí del todo. Pensaba que eran solo historias para asustar a los niños, pero después de lo que viví, después de lo que vi con mis propios ojos, ya no puedo dormir tranquilo. Hay noches en que todavía escucho esos ruidos, esos rasguños en la madera, y me despierto sudando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Esta es mi historia. Me llamo Claudio, soy de un pequeño rancho cerca de San Luis Potosí, un lugar donde todos nos conocemos, donde la vida es tranquila y la gente todavía saluda en la calle. O al menos así era antes de lo que pasó en el año 2014. Antes de que esa cosa llegara a mi casa. Vivíamos en una casa sencilla, de adobe y teja, rodeada de nopales y mezquites. Mi esposa Rosa, mi hijo Pedrito de 8 años, y yo. La casa estaba algo retirada del pueblo, como a unos 20 minutos caminando por el camino de tierra. A nosotros nos gustaba la tranquilidad, el silencio de las noches donde solo se escuchaban los grillos y de vez en cuando algún coyote a lo lejos. Pedrito era un niño alegre, siempre corriendo por el patio, jugando con los perros, trepándose a los árboles. Era nuestro único hijo, y lo queríamos con toda el alma. Había algo que siempre nos pesaba en el corazón, algo que mi esposa y yo habíamos pospuesto una y otra vez por falta de dinero y de tiempo. Pedrito nunca había sido bautizado. Lo sé, suena terrible decirlo así, pero entre las deudas, el trabajo en el campo y la distancia a la iglesia del pueblo, nunca encontramos el momento. Siempre decíamos mañana, la próxima semana, el próximo mes. Nunca imaginamos que eso nos traería lo que nos trajo. Todo empezó una noche de octubre. Hacía calor todavía, a pesar de que ya estábamos en otoño. Recuerdo que eran como las 11 de la noche. Rosa y yo estábamos acostados, ya casi dormidos, cuando escuchamos un ruido extraño afuera. Era como un rasguño, pero no de perro ni de gato. Era más fuerte, más insistente. Sonaba como si alguien estuviera arañando la puerta de madera con uñas largas y filosas. Me levanté de la cama despacio, tratando de no hacer ruido. Rosa me miró asustada y me susurró que tuviera cuidado. Tomé el machete que siempre tenía junto a la cama y me acerqué a la puerta. Los rasguños seguían, cada vez más fuertes. Puse la mano en el picaporte y respiré hondo. Abrí la puerta de golpe, con el machete en alto, listo para enfrentarme a lo que fuera. Pero afuera no había nada, solo la noche oscura y el viento moviendo las ramas de los mezquites. Alumbré con la linterna hacia todos lados, revisé detrás de los nopales, caminé hasta el corral. Nada. Los perros estaban inquietos, caminando en círculos y gimiendo bajito, pero no ladraban como cuando hay algún animal cerca. Regresé a la casa pensando que tal vez había sido mi imaginación, o quizás algún animal que se había ido corriendo. Pero cuando alumbré la puerta con la linterna, se me heló la sangre. Había marcas en la madera, rasguños profundos como hechos con garras, que bajaban desde arriba hacia abajo. Eran demasiado largos, demasiado profundos para ser de cualquier animal que yo conociera. Rosa salió a ver qué pasaba y cuando vio las marcas se puso pálida. Me dijo que entráramos rápido y cerráramos bien la puerta. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos despiertos, escuchando cada ruido, cada crujido de la casa. A la mañana siguiente le conté a don Ramiro, mi vecino más cercano, lo que había pasado. Él me miró serio y me preguntó si mi hijo estaba bautizado. Cuando le dije que no, movió la cabeza de un lado a otro y me dijo que tuviera mucho cuidado. Me contó que años atrás, en ese mismo rancho,
Había pasado algo parecido con una familia, que hay cosas, criaturas, que buscan a los niños sin bautizar porque pueden llevárselos más fácil. No les puse mucha atención en ese momento. Pensé que eran solo supersticiones de gente mayor, pero esa noche volvió a pasar. Y esta vez fue peor. Eran como las 2 de la mañana cuando Pedrito empezó a gritar. Rosa y yo corrimos a su cuarto y lo encontramos sentado en su cama, señalando hacia la ventana con el dedo tembloroso. Decía que había visto una cara, que algo lo estaba mirando desde afuera. La ventana estaba cerrada, pero cuando me acerqué vi algo que me hizo temblar. En el vidrio había marcas, como si alguien hubiera pasado las manos sucias por el cristal, y no eran manos normales. Los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados. Salí otra vez con el machete, pero igual que la noche anterior no encontré nada. Solo el silencio y la oscuridad. Pero esta vez los perros estaban escondidos debajo del cobertizo, temblando, y ninguno quería salir. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Los perros sienten cosas que nosotros no podemos sentir. Esa noche nos quedamos los 3 juntos en nuestra habitación. Pedrito dormía entre Rosa y yo, y nosotros no cerramos los ojos en toda la noche. Cerca de las 4 de la mañana, escuchamos los rasguños otra vez. Pero ahora no era solo en la puerta, era en las ventanas, en las paredes, como si algo estuviera rodeando toda la casa. Y luego escuchamos otra cosa, un sonido que nunca voy a poder olvidar. Era como un canto, pero no humano, agudo y grave al mismo tiempo, como si fueran varias voces mezcladas. Y entre ese canto, escuchábamos el nombre de mi hijo. Pedrito, Pedrito. Una y otra vez, mi hijo se aferró a mí, llorando, tapándose los oídos. Rosa rezaba en voz baja, apretando el rosario que siempre llevaba colgado al cuello. Yo solo podía abrazar a mi familia y esperar que amaneciera. Los rasguños continuaron toda la noche, moviéndose alrededor de la casa, deteniéndose en cada ventana, en cada puerta. Cuando por fin salió el sol, salí a revisar. Todas las puertas y ventanas tenían marcas, rasguños profundos que atravesaban la madera. Y en el patio, en la tierra suelta, había huellas. Pero no eran huellas normales, parecían de pájaro, con 3 dedos largos hacia adelante y uno hacia atrás, pero eran enormes, del tamaño de mi mano abierta. Y entre las huellas de pájaro, había otras que parecían de pies humanos, pero también demasiado grandes, demasiado deformadas. Esa misma mañana fui al pueblo a buscar al padre Julio. Le conté todo lo que estaba pasando. Él me escuchó con atención, y cuando terminé, me dijo que tenía que bautizar a Pedrito lo más pronto posible. Me explicó que hay criaturas antiguas, seres que la gente llama de muchas maneras, brujas, nahuales, entes, que andan buscando niños sin protección espiritual. Me dijo que el bautismo es como un escudo, una marca que las aleja. Acordamos hacer el bautizo ese mismo domingo, en 3 días, pero tenía que aguantar hasta entonces. El padre me dio agua bendita y me dijo que rociara toda la casa, especialmente las puertas y ventanas. También me dio una estampa de San Miguel Arcángel para poner en la habitación de Pedrito. Hice todo lo que me dijo. Rocié el agua bendita por toda la casa, puse la estampa junto a la cama de mi hijo, y esa noche rezamos en familia antes de dormir. Pensé que tal vez con eso sería suficiente, que esa cosa se alejaría, pero no fue así. Esa noche, como a las 11, escuchamos un golpe fuerte en el techo, luego otro, y otro. Algo estaba caminando sobre las tejas. Escuchábamos claramente los pasos, pesados, arrastrándose de un lado a otro, y luego ese canto otra vez, pero ahora venía de arriba, directamente sobre la habitación de Pedrito. Nos encerramos los 3 en nuestro cuarto y pusimos el ropero contra la puerta. Los pasos en el techo continuaban, moviéndose justo sobre nuestras cabezas. Y luego escuchamos cómo empezaban a quitar las tejas, una por una. El sonido de la arcilla rasparse y caer al suelo. Estaba tratando de entrar. Rosa lloraba abrazando a Pedrito. Yo tenía el machete en las manos, pero sabía que no me iba a servir de nada contra eso. Rezábamos, gritábamos oraciones,
cualquier cosa que se nos viniera a la mente, y de repente, todo se detuvo. El silencio fue casi peor que los ruidos. Esperamos, conteniendo la respiración, y entonces escuchamos la voz. Venía de afuera, del patio, pero sonaba clara como si estuviera junto a nosotros. Era una voz de mujer, vieja y rasposa, que cantaba una canción que no entendí. Y entre esa canción, repetía el nombre de mi hijo. Pedrito, ven conmigo. Pedrito, sal de ahí. Pedrito, te estoy esperando. Mi hijo estaba paralizado de miedo. No podía ni llorar. Solo temblaba mirando hacia la ventana. Y entonces la vimos. Por un segundo, a través de la cortina, vimos una sombra. Pero no era una sombra normal. Era enorme, más alta que cualquier persona, y tenía una forma extraña, como encorvada, con lo que parecían alas o brazos muy largos colgando a los lados. La sombra se quedó ahí, inmóvil, frente a la ventana. Podíamos sentir que nos estaba mirando, que sabía exactamente dónde estábamos. Y luego empezó a rasguñar el vidrio, despacio, con esas garras largas, haciendo un sonido horrible que nos atravesaba los oídos. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 hora o toda la noche. Pero finalmente, cuando los primeros gallos empezaron a cantar, la cosa se fue. Escuchamos un sonido como de alas batiendo y luego nada más. El silencio de la mañana. Cuando salió el sol, revisé el techo. Varias tejas estaban rotas, tiradas en el patio. Y en el vidrio de la ventana había marcas, rasguños tan profundos que el cristal estaba a punto de quebrarse. Ya no podía esperar hasta el domingo. Tomé a mi familia y nos fuimos esa misma mañana al pueblo. Nos quedamos en casa de mi hermana. Le conté todo, y ella, aunque no me creyó del todo, nos dejó quedarnos. El padre Julio aceptó bautizar a Pedrito ese mismo día, sin esperar al domingo. Hicimos una ceremonia rápida solo con mi hermana y su esposo de testigos. Pensé que con el bautizo todo terminaría, que podríamos regresar a casa y vivir tranquilos. Pero esa noche, aún estando en casa de mi hermana, escuchamos los rasguños, en la puerta, en las ventanas, y esa voz cantando el nombre de Pedrito. La cosa nos había seguido, mi hermana y su esposo también lo escucharon. Ya no pensaban que estaba loco. Llamamos al padre Julio en la madrugada. Él vino y bendijo la casa, roció agua bendita en todas partes, rezó durante horas, y finalmente, esa cosa se fue. Pero el padre nos dijo algo que nunca voy a olvidar. Nos dijo que algunos seres no se rinden fácil, que aunque Pedrito ya estaba bautizado, esa criatura ya lo había marcado, ya lo había visto, y que lo mejor que podíamos hacer era irnos lejos, empezar de nuevo en otro lugar. No quisimos creerle, pero 2 noches después los rasguños volvieron, esta vez en pleno día. Pedrito estaba jugando en el patio de mi hermana cuando empezó a gritar. Cuando salimos, lo encontramos señalando hacia el árbol. Ahí, en las ramas más altas, había algo, una figura oscura, encorvada, con lo que parecía una cabeza de pájaro pero con brazos largos y delgados colgando. Nos miraba fijamente, y aunque era de día, aunque el sol brillaba fuerte, esa cosa estaba ahí, clara como cualquier otra cosa. Varios vecinos salieron a ver qué pasaba. Algunos la vieron también. Gritaron, tiraron piedras, pero la cosa no se movió. Solo nos miraba. Y luego, despacio, abrió lo que parecían alas enormes, negras y desplumadas, y salió volando. Pero no se fue lejos. La vimos posarse en el techo de una casa cercana, observándonos. Esa misma noche hicimos las maletas. No podíamos quedarnos. No podíamos vivir así, con mi hijo aterrorizado, sin poder dormir, sabiendo que esa cosa andaba cerca esperando su oportunidad. Dejamos San Luis Potosí. Nos fuimos a Aguascalientes, a vivir con unos primos de Rosa. Vendimos lo poco que teníamos allá. Nunca regresamos a la casa del rancho, ni siquiera para recoger nuestras cosas. Han pasado años desde entonces. Pedrito ya es un joven. Nunca hablamos de lo que pasó, pero yo sé que él lo recuerda. Lo veo en sus ojos cuando oscurece, en la forma en que revisa las ventanas antes de dormir, en cómo nunca quiere quedarse solo en casa.
A veces en las noches todavía escucho esos rasguños. No sé si son reales o solo están en mi cabeza. Rosa dice que son pesadillas, que ya pasó todo. Pero yo sé la verdad. Sé que esa cosa nunca se dio por vencida del todo, y hay noches muy oscuras en que miro por la ventana y veo una sombra en la esquina de la calle. Una sombra demasiado alta, demasiado delgada, que se queda ahí parada, inmóvil, mirando hacia nuestra casa. Y sé que sigue esperando, que siempre va a estar ahí, en algún lugar, observando, porque hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que no se rinden, cosas que esperan en la oscuridad, y una vez que te marcan, nunca te olvidan del todo.